Tardes, me siento muy complacida y en realidad siento que es como mi casa venir a esta ciudad de Cali. Mil gracias a la Alcaldía, a la Secretaría de Cultura, a la Universidad del Valle, al Consejo Municipal de Cultura, a las personas, al Banco de la República y a las personas que están participando tan activamente en este plan de cultura del Valle. Yo quiero... Perdón, de Cali, sí, sé que es el plan de cultura de Cali, un lapsus. El asunto es el siguiente: yo necesito generalmente cuando voy a hablar darle un tono a la exposición, y esta vez el tono se lo he querido dar a través de una persona de ustedes, con la cual yo tengo un imaginario muy grande porque lo conocí por su trabajo musical hace muchos años y porque significa uno de los valores musicales colombianos más grandes. La Universidad Nacional, mi universidad en la sede de Medellín, ha hecho un trabajo sobre valores musicales en Colombia y uno de esos valores musicales es el maestro Antonio María Valencia. Quiero rendirle un homenaje al maestro Antonio María Valencia. Le contaba a algunas personas ahora que casi cuando yo nací oí hablar, y cuando empecé a oír y a poder hablar del maestro Antonio María. En el año 32, él aquí en el Valle y mi padre en Antioquia empezaron un movimiento que fue el movimiento coral colombiano. Y siempre hubo una interlocución, una relación muy directa y unas, como llamaría Goethe, afinidades selectivas entre estos dos personas músicas. Murieron curiosamente en el mismo año, en el año 52. De manera que yo quiero rendirle el homenaje al maestro Antonio María, del cual nosotros en una coral que tenemos todavía cantamos muchas obras, de manera que quiero que empecemos. Dura 3 minuticos, pero me parece que es fundamental.
con este que quería hacerle sentido homenaje al maestro Antonio María Valencia, uno de los grandes de Colombia, y a ustedes paisanos del maestro Antonio María Valencia. Quiero también reiterar una cosa antes de hablar de las políticas culturales. Para hablar de política cultural tenemos... Gracias, perdón. Para hablar de política cultural tenemos que tener muy en claro que la política cultural hace referencia al hecho cultural y es el creador el que produce el hecho cultural. Nosotros, los que no somos creadores, estamos recreándolo, y esa es la circulación de los bienes culturales, lo estamos difundiendo y estamos haciendo posible que el hecho cultural se explicite en todas sus dimensiones, no solo el hecho cultural como expresión del arte, sino como expresión de la vida cotidiana, de las artes populares, de las formas de relacionarnos. Porque me parece muy importante tener muy claro eso en políticas culturales. Tenemos que meternos en la cabeza para que el tema de las políticas culturales y los planes de desarrollo no se vuelva un tema puramente instrumental, sino un tema, en realidad estamos hablando del alma de los pueblos, y el alma de los pueblos se expresa en la creación. Yo he organizado mi exposición de la siguiente manera. Aquí también le hago ya un homenaje a una persona antioqueña que en este momento tiene una exposición maravillosa. Ella murió hace 4 años, la maestra Débora Arango, que tal vez ustedes hayan oído. La maestra Débora Arango, que también nos expresa el alma colombiana en todas las dimensiones, la terrible violencia en una de las obras más significativas, El tren de la muerte. La bailarina en una belleza de expresión natural de alguien que inclusive contaba ella, yo tuve la fortuna de ser su amiga personal, contaba de ella que había perdido la mente, pero que el baile la llenaba de capacidad de comunicación, y ella la registró. Y lo que llamó montañas. Ella decía que el desnudo es el paisaje del hombre. Débora Arango está en este momento en el Museo de Arte Moderno Medellín Partidario, que es el dueño de 233 obras que le dio la maestra, y allá está también con el patrimonio que el maestro Hernando Tejada de aquí, me alegró mucho ver su obra aquí a la entrada, también le regaló a la ciudad de Medellín, que lo hemos difundido de una manera muy especial desde el Museo de Arte Moderno. He organizado la exposición de la siguiente manera. Primero, una introducción general. Segundo, un acercamiento a lo que son la necesidad de hablar de las políticas explícitas y tácitas. Luego, hablar de lo que ha sido la trayectoria y la necesidad de investigarlas y de la trayectoria histórica. Yo quisiera también leer un epígrafe de Jesús Martín Barbero. También ustedes, los caleños, tuvieron la fortuna de tener aquí durante varios años el gran maestro de la cultura, de la teoría de la cultura, del pensamiento sobre la cultura y la política cultural y la comunicación en Cali. Los que lo admiramos y hemos leído sus obras y seguimos, pensamos que el maestro siempre que habla, y me lo confirman los que me comentaron la exposición que hizo aquí, también lo vi en Medellín hace un mes, siempre nos está renovando y nos está confrontando y nos está haciendo pensar en este fenómeno de la cultura, en esta expresión maravillosa del hombre que es la cultura, y las complejidades que el mundo contemporáneo también están demandando como respuestas de nosotros los que trabajamos en el campo. Jesús Martín Barbero, inclusive con base en la que ustedes anotaban ahora y en el boletín que mandaron, había dicho que no podemos pensar a Colombia sin hablar de una política cultural, sin una renovación radical de la cultura política. Política cultural y cultura política, y aquí vamos a hacer alguna referencia a eso, están íntimamente ligados. Pero también dice una cosa muy interesante, dice, entre las muchísimas, ¿dónde hay que ubicarnos hoy para pensar y diseñar políticas culturales?
Si ya no podemos pensar el Estado por fuera de lo global, tampoco podemos pensar la nación por fuera de América Latina. Ya no podemos pensar la nación como sujeto, si no es al interior de un sujeto más ancho, como es el espacio cultural latinoamericano, en donde él, entre otras cosas, ha enseñado tanto. Pero en ese espacio ya no caben las inmediatistas políticas de gobierno. Necesitamos desde que cada país se tracen políticas de Estado. Esto es de largo plazo y articulables en proyectos de integración cultural y política. Ahí se concreta el desafío de hacer unas políticas culturales capaces de entender que los flujos globales producen problemas que se manifiestan en formas locales, pero cuyos contextos desbordan los espacios nacionales. Ese es el epígrafe que he querido tomar de Jesús Martín Barbero. Le había dicho a Ruby también que en esta introducción yo quería decir mi recorrido, yo como antioqueña, mi recorrido de lo que para mí ha significado esta ciudad. Un pequeño recorrido porque les hablo en realidad con la cercanía de una persona que considera esta ciudad y esta región como una de las regiones más importantes e interesantes del país y de cuyos momentos culturales he tenido el privilegio de vivir en muchas ocasiones y de participar. Mi primer imaginario del mundo, mi primera imagen del mundo vino en un tren que se dirigía de Medellín a Cali en los años 40 y fue muy hermoso llegar, y es mi primera imagen que tengo, recordar la colina de San Antonio, la iglesia de San Antonio no se me borra, como parte patrimonial, parte referente de esta ciudad. Pero ya también en los años 50 pudimos participar en varios momentos de actividades en la ciudad de Cali. Una, en un momento difícil de nuestra vida familiar, acaba de morir nuestro padre el mismo año que murió el maestro Antonio María Valencia, íbamos para el Cauca a donde unos amigos, en una de esas poblaciones hoy azotadas por la violencia. Pero llegamos a Cali ya más grandes, vimos la ciudad, vimos el río, vimos la ermita, vimos la plaza de Caicedo y quedamos impactados por la significación y la exuberancia de este maravilloso paisaje que ustedes gozan, no solo paisaje natural, sino paisaje urbano. Pude participar también aquí, a lo diagonal, en el año 55, estaba yo muy joven, de un coro cantando precisamente en los Juegos Municipales, en los Juegos Nacionales Deportivos, que hubo una parte cultural. Y en ese teatro cantamos Triste Indígena del maestro Antonio María Valencia, que lo repetimos, pertenezco yo hasta que la vida me lo permita, todavía a un coro. Y hace no menos de un mes cantamos precisamente esa obra en un concierto en Medellín, en un festival coral, obra que nosotros amamos, y las coplas populares colombianas que muestran toda esa alma del país, todo ese espíritu que el maestro Valencia supo recorrer. Los años 60 fueron muy significativos. Ya estaba yo en periodo de la universidad, pude venir todavía en tren, pero en esa vez era en autoferro, aquí a los festivales de Cali. Veníamos en autoferro a los festivales de Cali, conocer directamente al maestro Enrique Buenaventura y apreciar esa figura inmensa, inmensa desde su humanidad, inmensa desde su posibilidad de expresión artística, inmensa desde lo que significó para el Teatro Nacional. Y muchas de las figuras de la plástica que ustedes han tenido, entre ellas el maestro Hernando Tejada, Lucy Tejada, el maestro Marrayo, que también estuvo en Medellín y disfrutamos de una exposición del Magnífica en el año 57. En esos años 60 los festivales de Cali me dejaron marcada. Yo era una principiante en los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras y para mí fue una expansión de mi territorio cultural a través de las sensibilidades y las expresiones culturales que ustedes promovieron. Estoy segura, ustedes, sus antecesores, porque ninguno de ustedes seguro había nacido. Posteriormente, en los años 70,
Yo estaba en la universidad también y pude venir a reuniones estudiantiles donde la Universidad del Valle era un referente. ¿Referente por qué? Porque era uno de los centros culturales y educativos más importantes del país y acababan, hacía poquito que había inaugurado su gran biblioteca y su importante biblioteca que fue, dijéramos, una envidia para todas las universidades públicas del país por lo que representaba. Los años 80, 90 fueron también muy significativos, tenían ustedes aquí personas que nos estaban enseñando mucho. Quiero hacer un homenaje también a Germán Colmenares, este gran caleño que vivió aquí, fue profesor de la Universidad del Valle, y que con el doctor Jaime Jaramillo Uribe, su maestro, y muchos de los historiadores renovaron el concepto de los estudios históricos en Colombia. El gran Germán Colmenares, que yo creo que es una de las figuras históricas que aquí hizo su escuela y cuyos discípulos están precisamente en el país enseñándonos muchas cosas. Nosotros en la universidad tenemos la fortuna de tener dos de sus más interesantes discípulos, el Óscar Almario y el profesor Pablo Rodríguez en la Nacional de Bogotá. De manera que son referentes culturales muy importantes y escritores que para nosotros significaron mucho. El maestro Fernando Cruz Ponce, que veo que está aquí programado y que creo que es uno de los narradores más de la narrativa más bella de la literatura colombiana y sobre todo para mí tal vez el ensayista más lúcido de la literatura colombiana, más agudo, de una prosa más delicada, preciosa, profunda. De manera que ustedes han dado una serie de valores que son referentes para todos estos procesos de promoción, de apoyo a la cultura. Y la parte popular también la quiero resaltar, porque ustedes han sido maestros en muchas de estas músicas populares, tanto las músicas andinas, ya en el Ginebra Valle con el Festival del Mono Núñez que he visto, pero que también tiene tanta resonancia en esta ciudad, y aquí en Cali con sus famosos festivales de Petronio Álvarez que llenan de emoción a nosotros los que vemos ya desde la época, desde la zona andina, esas expresiones maravillosas del talento caleño, así como los festivales de salsa, que en realidad el Festival Mundial de Salsa, que es una expresión verdaderamente importante y un referente importante de lo que es la expresión de la cultura popular con las escuelas que ustedes están desarrollando en los diversos barrios. De manera que con la universidad también he tenido nexos muy grandes desde hace muchos años. He estado viniendo por generosidad tanto de la Universidad del Valle como de la Universidad Autónoma de Occidente, que me ha permitido participar de los procesos de aglutinación de las dependencias culturales de la ciudad de Cali y del Valle del Cauca, precisamente con miras a generar proyectos culturales en los cuales ha participado tanto Ruby como María Victoria González, no sé si está aquí presente, pero que han hecho una labor verdaderamente interesante desde el punto de vista de la cultura. Esos son referentes también para mí. Yo quiero reiterar aquí que eso lo considero como parte del patrimonio cultural, no solo personal, sino el que ustedes han hecho precisamente como aporte a la construcción de nación desde la región y desde la localidad. Ya hablando en términos un poco más teóricos, yo quería reiterar aquí que la cultura todos los días adquiere mayor peso en la construcción de una sociedad moderna. Ustedes lo han oído en los diversos foros, en las diversas exposiciones, cómo la cultura adquiere un punto nodal en la construcción de la modernidad política, es decir, una modernidad política donde la expresión democrática, la expresión de la diversidad y la expresión de la creatividad esté en el eje precisamente de la construcción de la localidad, de la región y de la nación, con miras a la cultura mundo.
Mira, ustedes van a oír hablar al profesor Renato Ortiz, que lo veo programado, y va a hacer él seguro una referencia bien interesante a lo que es el fenómeno de la cultura mundo, tan estudiado por él, y en el cual él hace una interesante disertación y su distinción con lo que es la globalización económica. Me parece fundamental. Lo que quiero reiterar es que la cultura es un tema de punta, pero es un tema de punta no solo de los organismos oficiales, sino también de los grupos comunitarios de la sociedad civil y de la academia. Y por ende, las políticas culturales que promueven esa expresión de la cultura, ese apoyo de la cultura, ese reconocimiento de la cultura, ese afincamiento de las sociedades en los ejes de la creación y la memoria, precisamente son motivo de reflexión permanente y de trabajo de parte de las políticas culturales y los planes de desarrollo. Es necesario reiterar que tanto el Estado como la sociedad civil son responsables del trabajo de la cultura y obviamente en el sentido de formular políticas culturales. Por eso en este momento estamos hablando tanto de políticas públicas, no solo políticas de Estado ni políticas de gobierno, sino políticas públicas donde el Estado y la sociedad civil convergen. En la sociedad civil obviamente también estamos nosotros los que pertenecemos al sector educativo, convergen para trabajar por el afianzamiento de los valores y los derechos culturales que orienten los procesos de desarrollo social. ¿Por qué hay necesidad de investigar y documentar históricamente las políticas culturales? Y este es el tema, pues, dijéramos, central de esta exposición. La necesidad obedece a un llamado, yo digo que nos hicieron categóricamente personas también definitivas y del grupo del profesor Martín Barbero como Néstor García Canclini, con un libro que fue fundamental en los años 80 en las políticas culturales iberoamericanas. Néstor García Canclini, del grupo de la Claxo, al cual pertenece Jesús Martín Barbero, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, capítulo de Políticas Culturales, dice que documentar las políticas culturales es una tarea indispensable para poder hablar de ellas, o sencillamente para evitar la desmemoria de nuestros pueblos. En varios países de América Latina es algo que aún debe ser iniciado. Para que este registro alcance cierta objetividad y valor explicativo, necesita ser hecho no solo por los protagonistas y los poderes responsables de las acciones, sino mediante un trabajo de investigación que evalúe las políticas en relación con sus resultados, con la recepción y refuncionalización que tales políticas sufren al llegar a sus destinatarios. Otro de los hechos reveladores de la nueva etapa en que estamos de la política cultural es que ya no se coloca únicamente en los análisis post facto de los gobiernos, sino que están precisamente en los proyectos de cultura ya de los gobiernos. Esto es muy importante porque esto dicho en el 87, en la perspectiva de casi 20 años después, nos está precisamente previniendo algo que es un hecho actual y por el cual estamos reunidos. Las políticas culturales son de nuestra incumbencia y debemos estudiarlas y debemos investigarlas que ha pasado por ellos para ver cómo han sido no solo su formulación, sino su recepción, su proyección y su ejecución. Personalmente les quiero decir que me acerqué al tema de la investigación político-cultural como profesora de la Universidad Nacional por haber ocupado también en comisión de la universidad puestos en la Dirección de Cultura de Antioquia y en la coordinación de los primeros planes regionales, el de Antioquia y el de Medellín en los años 80 y en el año 90. Y eso me hizo, después de haber tenido la experiencia de trabajar como sin partitura, como decíamos, bregar a buscar la partitura de todo lo que se había hecho en políticas culturales, porque así no se utilizar el término. Hay políticas culturales que son tácitas y otras explícitas. El término político-cultural tiene que ver más con los desarrollos y sobre todo con la difusión de las propuestas de la UNESCO desde los años 70, 80 y sobre todo a partir de la reunión